Padre Celestial, venimos delante de ti para nuevamente ser enseñados por tu Espíritu a través de la palabra que nos dejaste referenciada en las Escrituras para nuestra edificación y para nuestro gozo completo y perpetuo en Cristo Jesús. Señor, queremos que nos enseñes acerca de las doctrinas de salvación. Queremos que nos alumbres el entendimiento para que te podamos conocer en base a la verdad y no en base al engaño, al error o a las malas interpretaciones o ideas personales nuestras. Señor, guíanos a toda la verdad. Purifica nuestra mente, Señor. Toma control de los labios que pronuncien toda palabra en esta oportunidad. Habla tú, Señor, y que no hable ningún varón en el presente. Sea tu voz la que sale de tu boca y no vuelve a ti vacía, la que nos guíe en este encuentro, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos en la fe, qué bueno poder continuar considerando juntos las doctrinas de salvación de Dios para el hombre. La salvación que Dios ha diseñado antes de crear los cielos y la tierra y que ha revelado a través de sus siervos, los profetas y los apóstoles de Cristo Jesús. Salvación que yace únicamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, el único nombre dado a todo ser humano en quien hay salvación. Salvación que, como hemos considerado a través de las Escrituras, se ha diseñado antes de la creación de los cielos y la tierra, donde el Dios soberano y el Dios de la justicia y toda misericordia ha marcado y seleccionado hombres y mujeres para ser redimidos, ser liberados, ser salvos por Cristo Jesús. Ha predestinado para adoptar como posesión suya, como sus hijos, a hombres y mujeres. Hemos visto que Dios también nos ha llamado al arrepentimiento, nos ha llamado a abandonar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, a desecharla, a despojarnos y a volvernos hacia Dios, recibiendo sus pensamientos, recibiendo su conducta, lo que a Él le agrada, lo que Él dispone en su palabra, a ponernos de acuerdo con Dios en el diagnóstico que nos da de que estamos enfermos de pecado, a declarar lo mismo que Dios declara acerca de nuestra enfermedad y a aceptar que solamente Él nos puede salvar. Eso comprende, a modo de resumen, la doctrina del arrepentimiento. Hemos visto también que el arrepentimiento es para qué, para perdón y vida, porque parte de la salvación de Dios para el hombre comprende el perdón perfecto y absoluto en el nombre de Jesús únicamente, perdón que echa nuestro pecado y nuestras ofensas en lo profundo del mar, perdón de parte de Dios que nos limpia, nos purifica, perdón genuino que olvida y no vuelve a recordar nuestra maldad. El perdón divino, esta ofrenda, este obsequio dado únicamente en el nombre de Jesucristo. También estuvimos viendo la doctrina del bautismo en Cristo, la inmersión en Cristo, como los redimidos, los salvos, aquellos que fueron apartados por Dios para salvación, son inmersos en Cristo, unidos a Cristo, identificados en la muerte de Cristo, muertos al pecado, identificados en la resurrección de Cristo, vivos para Dios, para la obediencia a Dios, para hacer ofrendas agradables a Dios con su vida diaria. Esto representado con la acción terrenal que hacemos las personas de el bautismo en aguas. La inmersión en aguas es una representación, es un testimonio del verdadero acto que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario, siendo luego muerto, sepultado, resucitando al tercer día por el poder de Dios. ¿Qué más vimos?
respecto a las doctrinas de salvación. Vimos la doctrina de la propiciación del pecado. Es esa ofrenda mediante el derramar de la sangre del Cordero inocente de Dios, Cristo Jesús, ofrenda que satisfizo la justa ira de Dios por el pecado y ha colmado la ira de Dios. Por ende, los escogidos, los salvos, gozan de no tener sobre sus cabezas la ira de Dios, pues la ira de Dios fue derramada sobre el Cordero y ya Dios no derrama de su ira, pues el Cordero con su sangre ha propiciado los pecados, ha expiado los pecados de los redimidos. ¿Qué más vimos en el último encuentro? La doctrina de la redención o liberación. En las Escrituras se nos cuenta que los seres humanos somos esclavos del pecado y por ende también del diablo, y que en Cristo Jesús, a través del derramar de su sangre, obtenemos liberación. Pues la sangre de Cristo Jesús es el precio necesario, justo y único por el pago de nuestra adquisición. Somos comprados por Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Somos comprados por y para Dios con un precio único e incomparable, superior a el oro, a la plata, a cualquier tipo de recurso terrenal, superior a cualquier cosa creada, pues Cristo Jesús no fue creado, Cristo Jesús es creador y su sangre ofrendada es el único precio digno por la compra de nosotros, los esclavos del pecado. Somos libres a través de la sangre de Cristo Jesús. Y queremos en esta oportunidad compartir una nueva doctrina de salvación de parte de Dios para nosotros, las personas. Dios nos está enseñando cómo nos salva. ¿Qué ha implicado esa salvación, esa cruz? Bueno, ¿qué tipo de verdades hay allí en la salvación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Verdades absolutamente incomparables. Hoy sumamos una más: la doctrina de la reconciliación. La doctrina de la reconciliación. Definimos por reconciliación al cambio de posición decisivo, donde dos partes que se encontraban distanciadas, con diferencias, con divisiones, con enemistad, esas dos partes llegan a un punto en común, a un punto idéntico, donde ya no hay diferencia, ya no hay barreras, ya no hay enemistad, ya no hay ningún tipo de obstáculo, sino que estas dos partes están en armonía, en comunión, están en un punto idéntico, en un punto unificado. En nuestro caso, la sangre de Cristo Jesús nos ha unido a nosotros, los enemigos de Dios, nos ha unido a Dios, nos ha unido en un punto común donde ya no hay diferencia, ya no hay resquebrajamiento, ya no hay muros, ya no hay lejanía, ya no hay nada que nos separe del Dios creador, pues en Cristo hemos sido reconciliados, hemos sido acercados, hemos restaurado la comunión, compañerismo con Dios de una vez y para siempre. Bueno, esta definición, como siempre decimos, es una definición muy sencilla y concreta que se emite en pocos segundos, algún minuto quizás nos llevó, pero ahora debemos de avalarla con la verdad que se encuentra en las Escrituras, pues si no sería un pensamiento humano, por más agradable que suene, pero no tendría el aval de Dios. Para que tenga el sello de Dios, para que tenga el aval de Dios, el sello de garantía tiene que estar referenciado por la palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la cual fue inspirada por el Espíritu de Dios a través de sus siervos, los apóstoles y profetas. Y allí vamos.
Para comprender acerca de la redención o liberación, que es la doctrina de hoy, que vamos a considerar, tenemos que retrotraernos al inicio de las cosas, al Génesis. Hemos estado en más de una oportunidad cubriendo la situación de la formación, la creación de Dios de nosotros, la raza humana, a través de nuestros padres Adán y Eva. Vamos a cubrirla de manera ágil nuevamente. Vamos al capítulo 1 de Génesis. El libro de Génesis es sencillo de encontrar, pues es el primero de los 66 libros de la Escritura. En el capítulo 1 encontramos, en el versículo 6, el relato de Moisés diciéndonos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosjugadla, señorad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho. Vemos a Dios creando al hombre. Vemos a Dios bendiciendo al hombre, vemos a Dios dándole autoridad al hombre, administración, dominio sobre la creación, vemos a Dios derrochando de bondad para con el hombre, para con nosotros la raza humana, vemos a Dios agradándose de su creación. Vemos a Dios agradándose de la raza humana. Vemos a Dios disfrutando, gozándose de habernos creado, y nos creó con el propósito de bendecirnos. Continuemos la lectura en el capítulo 2. Adelantémonos hasta el versículo 18. Adelantémonos hasta el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos que Dios en su bondad introdujo a nuestro padre original, Adán, en el huerto del Edén, lo que se conoce como el paraíso. Vemos que Dios en su bondad le dio administración, dominio sobre la creación a Adán. Vemos que además le dio la
absoluta ofrenda de gustar de todos los frutos del huerto, de todos los frutos a excepción de uno, a excepción de un solo fruto. Todo le era para su deleite. En el paraíso, imagina, todos los manjares existentes son para el disfrute del hombre. Pero no contento con eso, Dios en su bondad le creó una compañera perfecta para Adán, Eva, la mujer, la compañera ideal para el hombre, para un hombre, una mujer, para que se unan y sean uno para siempre. La bondad de Dios en la creación excede los límites. La bondad y misericordia de Dios excede los límites y vemos que Dios tiene compañerismo con el hombre y la mujer desde el inicio. Dios creó al hombre para tener compañerismo, amistad, una relación íntima, una relación sana. Esta es la base de la doctrina de la reconciliación. Pues por definición, hemos dicho, la reconciliación es la unión de dos partes distanciadas. Bien, hemos visto, Dios ha creado al hombre y tienen compañerismo Dios con Adán y con su mujer Eva, gozan de amistad. Veremos cómo se produce la distancia entre Dios y el hombre. Veremos cómo se produce el resquebrajamiento de la relación del compañerismo. Capítulo 3, a partir del versículo 1, vamos a leer de manera ágil. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeráis, ni él tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Este es el punto neurálgico del distanciamiento de Dios con el hombre. Dios creó al ser humano para tener compañerismo con el ser humano. Una orden le dio a nuestro padre Adán y por aplicación también a su compañera Eva. La orden, el mandamiento de no comer del fruto del razonar el bien y del mal. Pues el día que el hombre comiese de dicho fruto, se ingestaría y se contaminaría su mente, y el ser humano pasaría a disponer por él mismo qué está bien y qué está mal. La orden que Dios le dio al ser humano fue desobedecida, y mediante la tentación que produjo la serpiente, el enemigo de Dios, quien es Satanás y Diablo, el hombre y su compañera, empezando por la mujer, pero el responsable es Adán, el varón, el responsable del hogar, comieron del fruto del razonar y del bien y del mal, fueron
sus ojos abiertos y ahora Adán y Eva pasan a disponer ellos mismos qué está bien y qué está mal. Y notemos que el relato nos dice que ahora ven que están desnudos. Ahora se avergüenzan de su condición, cuando en el pasado, antes de comer el fruto del razonar del bien y del mal, no tenían vergüenza alguna. Vemos que ahora su condición es de vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque se han rebelado en contra de Dios. Su mente se ha contaminado y se ha generado una ruptura en la sana relación con Dios. Ahora el ser humano está rebelde a Dios y pasa a ser enemigo de Dios. Desde este punto hasta hoy mismo, incluso amigo, año 2020, siendo el día 27 de septiembre, el ser humano es enemigo de Dios, es rebelde a Dios y se encuentra en un estado de vergüenza. Y aquí es donde alguno dice, bueno, ha sido un exceso esta declaración, pues solamente han comido de un fruto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso esto es verdad? Sí, es verdad. Y esto será ratificado por la palabra apostólica. Pasemos al Nuevo Testamento. Pidámosle asistencia a un siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo. Vamos a tocar algunos pasajes en los cuales vamos a quedarnos con porciones de versículos. En esta primera instancia, en este primer bloque, vamos a tomar una porción de algún versículo. Luego iremos completando dicho versículo. Creemos que al final del encuentro se va a entender, pero vamos a ir tomando por necesidad alguna sola porción del versículo, algunas porciones y no completo. Vayamos al libro de Colosenses. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Frenamos ahí. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Queremos destacar dos palabras que Pablo utiliza. Esos calificativos como extraños nos califica a nosotros como extraños y enemigos. La palabra extraño habla de un individuo que está separado, que está excluido de la presencia íntima, cercana a alguien. Alguien que no es conocido, pero no que no es conocido por el conocimiento sabio de Dios, sino que no es conocido íntimamente por Dios. Alguien excluido de la intimidad de Dios. La segunda palabra que queremos destacar es la palabra enemigo. Habla de una actitud de hostilidad profunda que emana del interior del ser. Una hostilidad, un odio, un rechazo absoluto y profundo hacia alguien, en este caso hacia Dios. Pablo nos dice a nosotros, a todo ser humano, que somos lejanos, extraños, apartados de la intimidad, de la cercanía, por ende de la amistad y compañerismo de Dios. Somos extraños por nuestra mente, la cual es hostil, enemiga, la cual rechaza y odia a Dios, su verdad, sus preceptos. Nuestra mente es rebelde a Dios. Y esa mente enemiga de Dios, hostil a Dios, adversa a Dios, nos conduce a actitudes de malas obras, actitudes impías e injustas. Somos
extraños de Dios, excluidos de la intimidad, de la presencia amigable, íntima de Dios. Somos hostiles a Dios por la rebelión que hay en nuestra mente, enemigos, hostiles, que odiamos la verdad de Dios. En nuestra mente y en nuestra conducta manifestamos dicha rebelión con prácticas contrarias a la vida que Cristo Jesús vivió, con prácticas injustas, impías, lo opuesto a prácticas devotas, reverentes a Dios. Pablo nos está revelando que desde la ingesta de nuestros padres originales, Adán y Eva, del fruto de razonar del bien y del mal, toda la raza humana nos hemos contaminado de rebelión hacia Dios, nos hemos vuelto hostiles en nuestra mente a Dios, estamos excluidos de la presencia de Dios, somos enemigos. Por ende, nuestra relación con Dios está resquebrajada. Estamos en dos puntos distantes. Nuestra posición es diversa, diferente a la de Dios. Dios está en una posición, nosotros estamos en otra posición, alejados de Dios. Hay una barrera que nos divide, la barrera de la rebelión. Nuestra rebelión en pensamiento y en conducta. Por eso nos enseñó, ¿se acuerdan? Isaías en el llamado al arrepentimiento: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mi manera de pensar y mi manera de actuar están contaminadas. Pienso de manera enemiga a Dios, actúo conforme a lo que pienso de manera opositora a Dios. El panorama es nefasto. El diagnóstico es de una enfermedad terminal. Estamos distanciados de Dios. Dios nos creó para tener amistad y compañerismo. Nosotros nos hemos vuelto opositores a Dios, enemigos de Dios. Y esto es confirmado por el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a tomar solamente una porción de un versículo. Vayamos al capítulo 5, versículo 10. 5:10, porque si siendo enemigos, después sigue el versículo, nosotros ponemos freno, por ahora ponemos freno. Estamos haciendo algo poco técnico, pero creemos que nos va a ayudar para una mejor comprensión. Tomamos el comienzo del versículo 10 solamente, después lo completaremos. Pablo dice, porque si siendo enemigos, está revelado en la Escritura que en nuestra condición natural somos enemigos de Dios. Así estemos conscientes o no, nuestra manera de pensar y de actuar natural es opositora a Dios, no agrada a Dios, le desagrada y le ofende. Y nos quedamos con un último pasaje que confirma esta verdad en el libro de Efesios, capítulo 2. Pablo dice, a partir del versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queda claro que nuestra conducta natural, heredada de nuestros padres, es rebelde a Dios, es opositora a Dios, es ofensiva a Dios. Primer bloque que hemos cubierto. Dios creó al hombre para tener amistad y compañerismo con el hombre. El hombre se encargó, mediante la desobediencia al mandato de Dios, de generar un resquebrajamiento en la relación. Se interrumpió la relación a partir de la desobediencia de nuestros padres y hoy continúa la enemistad de nuestra parte hacia Dios, pues nuestra manera de pensar y de actuar es enemiga de Dios.
Esto incluye a todos y cada uno de los seres humanos sin importar ningún tipo de región, posición social, características, sin importar género, hombre o mujer. No hay acepción de personas. Todos somos enemigos de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos restaurar la relación y volver a ser amigos, compañeros íntimos de Dios? ¿Cómo podemos tener compañerismo con el Dios creador? Con aquel Dios bondadoso que nos creó y nos introdujo en el huerto del Edén, compartiéndonos de su creación, de todas las delicias, de abundante misericordia, de bondad para con nosotros. ¿Cómo restaurar la relación con el Dios creador? La respuesta es concreta y sencilla: no podemos. No hay manera alguna en que nosotros podamos, por actitud nuestra, por buen pensamiento, por buena conducta, buena obra, por religión, buena práctica, filosofía, no hay acción alguna de nuestra parte que pueda unirnos en un mismo punto que Dios. No hay manera que podamos alcanzar la posición de Dios. Estamos en una posición distinta a la de Dios. Estamos diferenciados con distanciamiento. No hay manera que nos podamos reconciliar por nosotros mismos con Dios. Alguien podría decir, bueno, si es esa la situación, no hay esperanza. Tenemos una buena noticia. No solo una buena noticia, tenemos la mejor noticia para proclamar: el Evangelio de la gracia de Dios. Hay una manera de ser reconciliados con Dios. Hay una manera, pero no es en sí una manera, sino es un nombre. Y tú quizás lo estás comprendiendo. Es el nombre de Jesucristo, la reconciliación total y perdurable de la enemistad que hemos nosotros creado con nuestro Señor. Volvamos al libro de Colosenses, al capítulo 1. Leamos nuevamente. Nos había dicho Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Y esta palabra que Pablo utiliza habla de un cambio de estado y de posición. Un cambio de estado y de posición es el trasladar a alguien de una posición a otra. ¿De qué posición? La posición en la que nos encontramos enemigos de Dios a una posición en común con Dios, una posición de amistad, una posición sin diferencias, sin barreras, sin divisiones, sin contienda ni queja. Hemos sido reconciliados, hemos sido posicionados en un lugar común con Dios. Y la pregunta obvia es ¿cómo? Continuemos la lectura. En su cuerpo, el de Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El medio, la fuente de reconciliación no somos nosotros, sino que la fuente o medio por el cual se lleva adelante la reconciliación, entiéndase el cambio de posición para estar en un mismo lugar que Dios, es el cuerpo de Cristo ofrendado. Entiéndase, porque Pablo nos habla de la muerte de Cristo. Por medio de la muerte,
Es la muerte de Cristo la cual nos cambia de posición de enemigos de Dios a amigos de Dios, a estar en compañerismo con Dios. Sola y únicamente la muerte de Cristo y obviamente su resurrección nos puede transferir de la enemistad a la amistad con Dios. Sola y únicamente la ofrenda de Cristo nos puede hacer amigos de Dios, nos puede reconciliar con Dios. Esto Pablo también lo enseña en el mismo libro de Romanos que estuvimos hace unos instantes. Vayamos nuevamente, capítulo 5, versículo 10. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez, la palabra es la misma, a través de la muerte. El medio o la fuente de reconciliación, ¿cuál es? La muerte de Jesucristo. Es claro que a través del sacrificio de Cristo somos reconciliados con Dios y es quitada la diferencia y la distancia. Fuera de Jesucristo y de su sacrificio, el ser humano es enemigo de Dios. Amigo, amiga que nos estás escuchando, si tú no has confiado aún en la obra de Jesucristo a tu favor, tú, hoy, siendo el día 27 de septiembre del año 2020, eres enemigo, enemiga de Dios en tu mente. Si eres enemigo, enemiga de Dios, eres opositor a Dios, la ira de Dios está sobre ti, la ira de Dios está sobre tu cabeza, es lo que nos enseña la Escritura, y si pasan tus días, el fin será nefasto. Pero gracias sean dadas a Dios que en Cristo Jesús tú puedes ser reconciliado, puedes ser acercado a Dios y ya no ser más un extraño. Puedes pasar a la comunión íntima con Dios, a la amistad con Dios, la cual es restaurada a través de el sacrificio de Cristo. Esto es gloria pura. Esto es el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es salvación de Dios para el hombre íntegra en Cristo Jesús. El hombre no realiza nada. Todo proviene de Dios a través de Cristo. El hombre se beneficia y agradece y le rinde gloria todos y cada uno de los días al Cordero que es digno de nuestra reverencia. Amigos, hermanos y hermanas, hemos cubierto 2 bloques de la doctrina de la reconciliación. El primero es el inicio del distanciamiento de Dios con el ser humano. Es nuestra desobediencia que nos convirtió a todos en enemigos de Dios, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, por desobedecer la voz de Dios. El segundo bloque que hemos cubierto, esa enemistad, esa distancia, esa barrera es abolida, es destruida y somos acercados, somos reconciliados, somos amigados con Dios únicamente a través del sacrificio de Jesucristo. Y nos queda un tercer y último bloque que cubriremos de manera ágil, si el Señor lo permite. Una pregunta que alguien puede plantear, y creemos que es una pregunta válida: ¿de qué me sirve ser amigo de Dios, estar en compañerismo o en comunión con Dios? Creemos que es una pregunta válida para una persona que es una de las primeras veces o quizás la primera vez que nos esté escuchando o que esté escuchando el Evangelio de Jesucristo, que se pueda preguntar: ¿por qué necesito a Dios de compañero? ¿Y por qué quiero a Dios de compañero? Bueno, es una pregunta que alguien podría formular. Volvamos al libro de Colosenses, al capítulo 1. Leemos en Colosenses capítulo 1.
Pero ahora vamos a incluir algún versículo más. Dijimos, permítaselo este acto de ir como en cierta manera tomando los versículos de manera parcial. Ahora vamos a completar la lectura. Vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el 23. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, está hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El versículo 20 es gloria absoluta que descendió del cielo. Pablo nos cuenta que a través de, por medio de, la fuente de la reconciliación es Cristo. Por medio de Él, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y qué trae consigo dicha reconciliación, Pablo? ¿Qué beneficio nos trae? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación con Dios trae la verdadera, la real paz. La paz genuina, la paz que emana del interior, solamente se experimenta en plenitud al ser reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Para qué te sirve ser compañero de Dios, ser amigo de Dios, ser reconciliado, acercado a Dios? Para tener paz, mi amigo, para tener paz. La paz que el ser humano desea, porque el ser humano está vacío y turbado constantemente. La paz que anhelamos todos solamente es experimentada de manera perdurable y total al ser reconciliados con Dios. Vayamos a Efesios, al capítulo 2, como estuvimos hoy, pero adelantémonos a los versículos. Vamos a leer a partir del versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, eso de lejos éramos extraños, como Pablo nos contó en Colosenses, vosotros que estabais lejos, está hablando de los gentiles ahora en este caso, extraños de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amigo, amiga, ¿comprendes? La paz perdurable, la paz genuina, la paz real, no la obtienes con un terapeuta, no la tienes con la ciencia
medicinal, no la obtienes con pastillas, no la obtienes con terapia, no la obtienes con filosofía, no la obtienes ni siquiera con religión, no la obtienes con nada de esta creación. La paz real es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, reconciliándote con Dios para siempre. Esa es paz real y eterna, y es gratuita. Descendió del cielo para todo aquel que cree, la disfrute para siempre. La paz genuina es la paz que Cristo da. Solamente Cristo la puede dar, porque de Él se profetizó en Isaías, en el capítulo 9. Es un pasaje conocido, quizás ustedes lo recuerdan, mis amigos. ¿Se acuerdan que se profetizó de Jesucristo? Capítulo 9 del libro de Isaías. Leámoslo juntos. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, lo va a llevar adelante. Es Jesucristo el príncipe de paz, y fuera de él no hay quien produzca paz. Es Jesucristo el único que puede ofrecer paz genuina. Todo aquel que quiera ofrecer paz fuera de Jesucristo es un engañador. Es un engañador. Por más que tenga buenas intenciones, si no presenta a Jesucristo, no te está ofreciendo paz. Solamente Jesucristo te puede ofrecer paz. Y nosotros declaramos esto con tanta confianza, no en nosotros mismos, amigos, por una interpretación nuestra de las Escrituras. ¿Sabes por qué tenemos dicha confianza? Evangelio de Juan, capítulo 14. Cristo Jesús, de sus propios labios, lo va a confesar. Vayamos juntos al Evangelio de Juan. Jesús le dice a sus discípulos y por aplicación a todo aquel que tenga oído para oír. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa expresión posesiva de parte de Jesús no debe de ser pasada por alto. Jesús se adjudica a Él la posesión de la paz. Por ende, si le pertenece a Él, es Él el único capacitado con el poder o la habilidad de dar, obsequiar, ofrendar la paz que a Él le pertenece. No le pertenece a la ciencia médica, no le pertenece a la política, no le pertenece a los gobiernos, no le pertenece a las naciones, no le pertenece a nada creado, le pertenece al Señor. De Él es la paz, pues Él la conquistó mediante el sacrificio de su propia vida, y Él te la está ofreciendo hoy, mi amigo. Él te está diciendo: la paz real te la obsequio, te la ofrendo, te la dejo, te la doy. Pero no te la doy como el mundo te la da. Porque la paz del mundo no es paz. En el mejor de los casos es un cierto síntoma de tranquilidad. Cuando las circunstancias son favorables, en vacaciones, cuando formamos familia, cuando nos va bien laboralmente, cuando el partido político al cual deseamos y somos seguidores obtiene el gobierno, cuando nuestro equipo deportivo gana partidos o un campeonato. Distintas circunstancias nos dan sensación de tranquilidad, pero la paz real es la que Jesús te da, te obsequia por transferirte
de una posesión enemiga de Dios a una posición de amistad con Dios. Y es paz. ¿Sabes por qué? Porque una vez que Jesús te transfiere de la enemistad a la amistad con Dios, ¿sabes qué pasa? La ira de Dios desaparece de tu cabeza. Ya no hay mal que te pueda apartar del amor de Dios. Tú estás garantido, estás firme en Cristo, eres posesión exclusiva de Dios. Nada ni nadie te aparta. Tu alma, a través del Espíritu Santo, obtiene la convicción de que ya no hay juicio, ya no hay condenación, ya no hay mal ni calamidad, pues Cristo ha provisto la paz perdurable. El alma descansa y así hayan dificultades en esta tierra, haya estrechez económica, haya persecución, haya maldad, haya injusticia, el individuo en su interior, a través de Cristo, tiene paz real. Ya no hay distancia con el Dios creador. Esto es lo que estamos anunciando, mis amigos. Esto es lo que estamos anunciando. Y queremos cerrar con un pasaje más. Un último pasaje y pedimos un esfuerzo, un minuto más de paciencia. El apóstol Pablo nos va a decir en 2 de Corintios, en el capítulo 5, leemos a partir del versículo de 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, por tanto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo, hemos cubierto de manera muy ágil y sencilla la doctrina de la reconciliación. La hemos dividido para una comprensión, creemos, más sencilla, en 3 bloques. Dios nos cuenta en su palabra que nos creó para tener compañerismo con Él. Y así fue al comienzo. Nuestros padres originales, Adán y Eva, tuvieron compañerismo con Dios. Pero dicho compañerismo se vio interrumpido por la rebelión voluntaria de nuestros padres mediante la desobediencia al mandato divino. Esa amistad se interrumpió, se resquebrajó, y al comer del fruto del razonar y del bien y del mal, el hombre, la raza humana, se convirtió directamente en enemigo de Dios de manera hostil, de manera profunda. El hombre en su mente pasó a odiar las cosas de Dios, a no desear el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, el gobierno de Dios, y en la mente y en la práctica, en la conducta, el ser humano se convirtió en absolutamente opositor a Dios. Ese distanciamiento,
esa diferencia posicional es imposible que pueda ser restaurada por actitud humana alguna, sino que sola y únicamente a través del sacrificio de el Cordero de Dios en la cruz del Calvario, que el hombre es nuevamente posicionado en un punto común con Dios, pasa a ser nuevamente cercano a Dios, conocido íntimamente por Dios, pasa a ser compañero de Dios, amigo y a tener comunión con Dios. Es reconciliado con Dios y ya no hay barreras, distanciamientos, no hay enemistades, no hay diferencias. El hombre pasa a ser amigo, compañero de Dios, únicamente a través del sacrificio de Cristo. Y ello trae como beneficio la paz perdurable, paz interior en el presente, la paz de comprender de que ya Dios no está en contra nuestra, la ira de Dios no está sobre nuestra cabeza, no hay ninguna condenación para con los escogidos, nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos garantidos en Cristo. Paz que experimentaremos en el reino milenial por 1000 años, cuando el príncipe de paz descienda a esta tierra y gobierne de manera tangible, física, paz eterna bajo los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén que es creada por Dios para sus escogidos. Amigos, suplicamos juntamente con el apóstol Pablo y el grupo de colaboradores, que hoy mismo, que en esta misma instancia, todo aquel que esté escuchando se ponga de acuerdo con Dios en lo que Dios dice en su palabra y se consagre absolutamente a Cristo Jesús para ser reconciliado con Dios de una vez y para siempre. Confía en Cristo Jesús, confía, pon tu fe absoluta en Jesucristo, el único autor de eterna salvación, el único nombre dado a hombres y mujeres en quien hay salvación, el único camino a Dios el Padre. Es nuestra súplica que hoy mismo te vuelvas a Él. Padre, te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la gloria y te agradecemos por habernos reconciliado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Señor, hemos nacido enemigos en tu mente. Y este hermano quien hoy está hablando realmente da testimonio de que ha sido enemigo en su mente y en su conducta, Señor, haciendo y pensando todas las cosas que a ti te desagradan y que son abominables ante tus ojos. Reconozco, Señor, delante de ti, delante de mis hermanos y todo aquel que pueda escuchar, que mi manera de pensar y mi manera de actuar natural son enemigas tuyas, son abominables a ti. Lo que pienso, lo que avalo, lo que determino es desagradable e incluso mi justicia son trapos de inmundicia, Señor, pero gracias sean dadas a ti, porque nos has ofrendado y has enviado desde los cielos a Jesucristo, nuestra salvación, nuestra reconciliación y nuestra paz. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros no tengamos que ser condenados. Y nos ha acercado a ti, ya no somos extraños, ya no somos enemigos, ya tu ira no está sobre nuestra cabeza, ahora hemos sido acercados a ti, somos conocidos por ti, tenemos compañerismo y tenemos comunión. Y tenemos la paz, nuestra alma se deleita y se goza en esta salvación, incluso en este mundo que está en tinieblas con todos los conflictos que hay. Tenemos paz, Señor. Tenemos paz en Cristo, la estamos experimentando, a veces tropezamos, claro que sí, tropezamos a diario, nos angustiamos, pero tenemos paz, Señor. Tenemos paz en Cristo y te damos toda la gloria. Hay gozo en nuestro corazón, hay deleite, hay plenitud de alabanza a ti. Queremos
agradecerte, Padre, con vidas ofrendadas. Queremos obedecerte, queremos realmente consagrarnos a ti, queremos pedirte perdón en esta hora por todas las ofensas con las que te hemos ofendido en palabra, pensamiento o en hecho. Señor, queremos ser ofrendas consagradas a ti. Queremos realmente alabar tu obra de salvación, ahora presentándonos como ofrendas consagradas para la justicia y santidad. Señor, es nuestra súplica que todo aquel que pueda estar acompañándonos hoy pueda venir al conocimiento de tu verdad y tu Espíritu Santo haga la obra invisible pero perfecta de guiar al arrepentimiento y guiar a la fe genuina en Cristo Jesús y produzca vida eterna. En el nombre de tu unigénito Hijo amado Jesucristo hemos pedido. Amén.